Un día no te define. Ni el mejor día de tu vida te convierte en alguien invencible, ni el peor día de tu vida te convierte en un fracaso. Pero tú no crees eso ahora mismo, porque caíste. Después de todo el trabajo que hiciste, después de todas las lecciones, después de los ladrillos que pusiste con tanta disciplina, caíste. Y ahora estás en el suelo convencido de que ese día lo borró todo. No lo borró. Pero lo que hagas en las próximas horas va a determinar si lo que construiste sobrevive o se derrumba. Sé lo que pasó. No necesitas contármelo porque le pasa a todos los que llegan a este punto del camino. Empezaste a construir tu propósito en el episodio anterior. Dejaste de buscar señales del cielo y pusiste manos a la obra. Diseñaste tu práctica de disciplina diaria. Identificaste tu acto de servicio semanal. Implementaste tu revisión nocturna de mejora. Empezaste a poner ladrillos con la consistencia de alguien que finalmente entiende que el propósito no se encuentra sino que se construye. Y durante algunos días, tal vez una semana, tal vez 2, funcionó. Te sentiste diferente. Te sentiste con dirección. Te sentiste, por primera vez en mucho tiempo, como alguien que está avanzando hacia algo que vale la pena. Y entonces llegó el día malo, el día que rompiste tu racha, el día que no te levantaste temprano, el día que no hiciste tu práctica de disciplina, el día que no fuiste útil a nadie sino que te hundiste en el sofá consumiendo contenido basura durante horas. El día que comiste lo que no debías comer. El día que dijiste lo que no debías decir. El día que tu viejo yo, ese que enterraste en el episodio 5, resucitó con una fuerza que no anticipabas y tomó el control como si los últimos 10 episodios de trabajo no hubieran existido. Ese día te devastó. No por lo que pasó en sí, que probablemente fue algo menor si lo miras con objetividad, sino por lo que significó en tu mente. Por la narrativa catastrófica que tu mente construyó alrededor de un evento que no merecía tanto poder. En tu mente, ese día significó que no sirves, que no puedes cambiar, que todo el trabajo que hiciste durante 10 episodios fue una ilusión bonita que se desvaneció al primer contacto con la realidad, que la persona nueva que estabas construyendo con tanto cuidado y tanta intención es una farsa que no resiste la prueba más básica, que el propósito que empezaste a construir es demasiado para ti, demasiado alto, demasiado exigente para alguien con tus debilidades, que no eres lo suficientemente fuerte, lo suficientemente disciplinado, lo suficientemente bueno, lo suficientemente capaz para mantener lo que empezaste con tanta ilusión hace apenas unas semanas. Y lo peor de todo, en algún lugar de tu mente apareció una voz que te dijo, ¿ves? Sabía que no ibas a poder. Mejor vuelve a lo de antes. Al menos eso era cómodo. Esa voz es tu viejo yo intentando recuperar el control. Esa voz es la identidad que enterraste en el episodio 5, empujando la tapa del ataúd desde adentro. Y si le haces caso, si dejas que un solo día malo se convierta en permiso para abandonar todo lo que has construido, esa voz gana. No porque tenía razón, porque tú le diste el poder. Un solo día malo, 24 horas de falla, y en tu mente ya destruyó semanas de construcción. Ya invalidó cada ladrillo que pusiste. Ya borró cada avance que lograste. Ya eliminó cada momento de claridad, de disciplina, de progreso real que viviste antes de ese día. Pero no lo destruyó. Escúchame con atención. No destruyó absolutamente nada. Lo que construiste durante semanas de trabajo consistente no se derrumba por un día de falla. Eso no es como funciona la construcción. Una casa no se cae porque un ladrillo se suelta. Un río no deja de fluir porque una piedra lo obstruye un momento. Un músculo no pierde toda su fuerza porque te saltaste un día de entrenamiento. Tu progreso, tu crecimiento real, tu transformación de 10 episodios, no se borra porque tuviste un día donde el viejo tú apareció con fuerza y ganó una batalla de 24 horas en una guerra que lleva meses y que tú vas ganando. Lo que sí destruye meses de trabajo, lo que sí tiene el poder de derrumbar la construcción entera, no es el día malo en sí, es lo que haces después del día malo. Y eso es exactamente lo que necesitamos trabajar hoy. Porque la diferencia entre las personas que construyen algo significativo con su vida y las personas que empiezan y abandonan no es que las primeras nunca tienen días malos. Es que las primeras saben qué hacer cuando el día malo llega. Saben cómo levantarse, saben cómo no convertir un tropiezo en una caída definitiva. Saben cómo proteger el momentum incluso cuando todo parece haberse detenido.
Los estoicos enfrentaron días malos que harían que los tuyos parecieran inconvenientes menores en comparación. No para minimizar tu dolor, para mostrarte que si ellos pudieron seguir construyendo después de lo que enfrentaron, tú puedes levantarte después de lo que enfrentaste. Marco Aurelio gobernó un imperio durante una de las peores plagas de la historia antigua, la peste antonina, que mató a millones de personas, incluyendo posiblemente a su propia familia. Perdió a la mayoría de sus hijos, varios en la infancia, un dolor que no tiene nombre en ningún idioma porque el idioma humano no tiene palabras suficientes para nombrar esa clase de devastación. Enfrentó guerras interminables en las fronteras del imperio que no había buscado y que no podía terminar. Fue traicionado por personas cercanas en quienes había depositado confianza genuina. Y cada mañana, sin una sola excepción documentada en años de registros, volvía a levantarse. Volvía a abrir su cuaderno y a escribir en sus meditaciones. Volvía a sentarse en el trono y a tomar decisiones que afectaban a millones de personas. Volvía a intentar, con toda la fuerza que le quedaba, ser mejor que el día anterior. No porque fuera sobrehumano ni porque el dolor no le afectara, porque entendía algo que tú necesitas aprender hoy y que puede salvarte, que el día malo es parte inevitable del proceso de construir algo significativo. No es el fin del proceso, es parte de él. Séneca fue exiliado a Córcega durante 8 años. 8 años. No 8 días, no 8 semanas. 8 años arrancado de su vida, de su posición, de su fortuna, de todo lo que había construido en décadas de trabajo y de sacrificio. Perdió su posición de poder. Perdió su riqueza acumulada. Perdió el acceso a todo lo que había construido y que definía su identidad social. Fue enviado a una isla remota, hostil, aislada del mundo que conocía, con lo mínimo para sobrevivir y sin ninguna garantía de que el exilio alguna vez terminaría. Eso no es un día malo. Eso es un terremoto existencial que destruye los cimientos de todo lo que creías que eras. Y Séneca siguió escribiendo, en esa isla, con ese dolor, con esa pérdida, con esa incertidumbre brutal sobre si alguna vez volvería a la vida que conocía. Siguió reflexionando, siguió produciendo, siguió construyendo propósito con lo que tenía disponible en un lugar que debería haber sido el final definitivo de todo lo que era. Porque entendía, con la claridad de alguien que ha tocado el fondo y ha descubierto que el fondo tiene piso, que rendirse era la única derrota real. Que mientras siguiera poniendo ladrillos, sin importar lo precarios que fueran, sin importar lo pequeños que fueran, nada estaba realmente perdido. Que el momento exacto en que dejara de construir, en que dejara de intentar, en que se sentara a esperar la muerte o el rescate con las manos vacías, ahí sí, ahí todo se habría acabado de verdad. Epicteto caminó toda su vida adulta con una pierna destrozada por el maltrato de su antiguo amo. Cada paso que daba era un recordatorio físico de lo que le habían hecho, de la injusticia que había sufrido, del dolor que cargaba, y cada paso era también una declaración de que el daño recibido no determinaba la dirección elegida, que podía caminar con una pierna rota hacia un propósito construido con la misma determinación que alguien con 2 piernas sanas, que el obstáculo no era el fin del camino, era el camino. Bienvenido al episodio 11 de Perdido a Imparable. Esto es Estoicismo para Ganadores. Y este es el episodio donde aprendes que caer no te define. Lo que te define es lo que haces en el suelo. Si te quedas ahí, lamentándote, o si te levantas, te sacudes el polvo y pones el siguiente ladrillo como si la caída no hubiera ocurrido. No porque no ocurrió, porque no tiene el poder de detenerte a menos que tú se lo des. Si este episodio te ayuda a levantarte de una caída, deja en los comentarios esta frase: un día no me define. Hoy vas a aprender que el momentum no se pierde por caer, se pierde por quedarte en el suelo, y que la persona más difícil de derrotar no es la que nunca cae, sino la que siempre se levanta. Primera lección. Estoica. Un día malo no destruye meses de trabajo. Lo que destruye meses de trabajo es convertir un día malo en una semana mala, y luego en un abandono total. Necesitas entender la mecánica de cómo se destruye el progreso, porque si no la entiendes, vas a seguir siendo víctima de ella una y otra vez. Cada vez que tropieces, cada vez que falles, cada vez que tu construcción tenga una grieta. El progreso no se destruye de golpe,
no se destruye con un evento catastrófico ni con una falla espectacular. Se destruye lentamente, progresivamente, a través de un proceso de escalamiento que empieza pequeño y termina en el abandono total. Y ese proceso siempre sigue el mismo patrón, siempre, sin excepción. Lo he visto repetirse miles de veces y funciona exactamente igual cada vez. Paso 1. El día malo, un día donde no cumples con tu práctica, un día donde caes en un viejo hábito, un día donde rompes la racha que habías construido con tanto esfuerzo, un día, solo uno. Y en sí mismo, ese día no tiene el poder de destruir nada. Es un ladrillo suelto en una pared de 100 ladrillos. La pared sigue en pie, la estructura está intacta. El daño es mínimo y completamente reparable. Paso 2. La interpretación catastrófica. Aquí es donde empieza la destrucción real. No en el día malo, sino en cómo lo interpretas. Tu mente toma ese día, ese único día de falla, y lo convierte en evidencia de un patrón. Ya ves, siempre es igual. Sabía que no iba a poder. Esto demuestra que no tengo lo que se necesita. Tu mente generaliza un evento específico y lo convierte en una verdad universal sobre quién eres. Un día de falla se convierte en una sentencia de por vida. Soy alguien que no puede mantener nada. Paso 3. El segundo día malo. Este es el día decisivo. Porque después de la interpretación catastrófica, tu mente ya ha decidido que estás fallando, que no puedes, que no sirve de nada intentar. Y desde esa creencia, el segundo día malo se vuelve inevitable. No porque sea realmente inevitable, porque tu mente lo ha convertido en una profecía autocumplida. Ya fallé ayer, ¿qué importa un día más? Ya rompí la racha, ¿para qué seguir? Ya se arruinó todo, puedo descansar. Y ese segundo día de falla, que debería haber sido un día de recuperación, se convierte en la confirmación de la interpretación catastrófica del paso 2. ¿Ves? 2 días seguidos. Es definitivo. Paso 4. La semana mala. Un día se convierte en 2, 2 en 3, 3 en 4, 4 en una semana entera donde no pones un solo ladrillo, donde no haces tu práctica, donde no revisas tu progreso, donde no piensas en tu propósito, y con cada día que pasa sin construir, algo insidioso ocurre. El costo emocional de volver a empezar crece exponencialmente, porque ahora no solo tienes que retomar la práctica que dejaste, tienes que enfrentar la vergüenza de haberla dejado, tienes que admitir, frente a ti mismo y frente al espejo del episodio 4 que todavía te confronta, que caíste, que tropezaste, que no pudiste mantener lo que prometiste mantener. Tienes que pasar por la incomodidad de empezar de nuevo algo que ya habías empezado antes, que ya habías anunciado como un cambio real y que no pudiste sostener. Y esa vergüenza, ese peso emocional creciente que se acumula con cada día de inacción, esa sensación de que volver requiere más valentía que la que tuviste para empezar la primera vez, es exactamente lo que produce el paso final y más destructivo de todo el proceso. Paso 5. El abandono silencioso. Este es el verdadero asesino de propósitos, de proyectos, de transformaciones, de vidas enteras. Y es silencioso. Ese es su poder. Dejas de intentar, no con una declaración dramática donde dices, renuncio a todo, no con un momento de quiebre visible donde admites que no puedes más, con un silencio gradual. Simplemente dejas de hacer, dejas de poner ladrillos sin anunciar que dejaste de ponerlos, dejas de revisar tu progreso sin admitir que dejaste de revisarlo, dejas de pensar en tu propósito sin reconocer que dejaste de pensar en él. Vuelves al modo de espera pasiva que conocías tan bien antes de esta serie, al modo que era cómodo en su mediocridad y familiar en su falta de dirección. Y ni siquiera lo admites. Ni siquiera tienes la honestidad de reconocer que abandonaste. Le dices a tu mente, con la misma habilidad para mentirte que confrontamos en el episodio 2, solo estoy tomando un descanso, o voy a retomarlo la próxima semana cuando me sienta con más energía, o necesito encontrar la motivación primero para volver con ganas. Pero la semana que viene se convierte en el mes que viene, y el mes que viene se convierte en el año que viene, y el año que viene se convierte en nunca. Y todo lo que construiste con tanto esfuerzo y tanta intención se queda abandonado como un edificio a medio terminar que la maleza empieza a cubrir mientras nadie se atreve a admitir que la construcción se detuvo. Ese es el proceso. 5 pasos. Y empieza siempre, sin excepción, en el mismo lugar,
Un día malo interpretado como evidencia de fracaso total, no en el día malo en sí, en la interpretación. Marco Aurelio enfrentaba días malos constantemente. No días malos como los tuyos donde no fuiste al gimnasio o comiste algo que no debías. Días malos donde las decisiones que tomaba como emperador resultaban ser equivocadas y las consecuencias afectaban a miles de personas. Días donde las personas en quienes confiaba profundamente lo decepcionaban y lo traicionaban. Días donde la guerra iba mal y las noticias de la frontera traían muerte, derrota y devastación. Días donde la plaga mataba a más personas y no había nada que pudiera hacer para detenerla. Y nunca, en todo el registro extenso y honesto de sus meditaciones, en miles de líneas escritas durante años de adversidad constante, interpretó un día malo como evidencia de fracaso total. Nunca generalizó, nunca dijo, esto demuestra que soy un mal emperador, o esto prueba que no debía aceptar esta responsabilidad. Lo interpretaba como lo que era y nada más, un día. Un día difícil en una vida larga llena de días difíciles y días buenos. Un ladrillo que no se puso bien en una pared que seguía en pie y que seguiría construyéndose mañana. No un derrumbe de la construcción entera. Séneca enseñaba que la mente humana tiene una tendencia profundamente destructiva e irracional a generalizar lo específico, a tomar un evento particular, limitado, circunscrito a un momento y un lugar, y convertirlo en una ley universal sobre quién eres y sobre qué puedes esperar del futuro. Hoy fallé se convierte en siempre fallo. Hoy no pude se convierte en nunca puedo. Hoy cedí a la tentación se convierte en soy una persona débil. Esa generalización es el veneno que convierte un tropiezo en una caída definitiva. Y el antídoto es simple: mantener el evento en su escala real. Hoy fallé, solo hoy. Mañana es otro día. Y mañana elijo diferente. Epicteto lo ponía con la brutalidad que lo caracterizaba. ¿Fallaste hoy? Bien. ¿Qué vas a hacer mañana? Si mañana repites el fallo, tienes un problema. Si mañana te levantas y lo intentas de nuevo, hoy fue solo un tropiezo en un camino largo. Y los tropiezos en un camino largo son tan inevitables como las piedras en un sendero de montaña. No significan que el sendero está mal, significan que estás caminando. Tu tarea para esta lección es crear un protocolo de día malo. Un plan que ya tengas decidido antes de que el día malo llegue para que cuando llegue, y va a llegar, no tengas que tomar decisiones en medio de la tormenta emocional. El protocolo tiene 3 pasos simples pero no negociables. Primero, reconoce el día malo sin generalizarlo. Di en voz alta si es necesario. Hoy tuve un día malo. Solo hoy. Este día no dice absolutamente nada sobre mañana, ni sobre quién soy, ni sobre lo que soy capaz de construir. Segundo, pon un ladrillo mínimo. No intentes recuperar todo lo perdido en un día. Solo pon un ladrillo, uno pequeño. Algo que te recuerde que sigues construyendo aunque hoy la construcción fue mínima. Puede ser tu revisión nocturna de 3 preguntas. Puede ser 5 minutos de tu práctica en lugar de la hora completa. Lo que sea, pero algo. Tercero, duerme y empieza de nuevo mañana como si el día malo no hubiera existido. No desde la culpa, no desde la vergüenza, desde la misma intención con la que empezaste la primera vez, limpio, fresco. Con la conciencia de que un ladrillo mal puesto no derrumba una casa que tiene 100 ladrillos bien puestos. Segunda lección estoica. Tropezar es parte del camino. Quedarte en el suelo lamentándote es una elección que haces cada minuto que no te levantas. Necesito que entiendas algo sobre los tropiezos que va a cambiar completamente tu relación con el fracaso. Tropezar no es opcional, es obligatorio, es parte estructural del proceso de construir cualquier cosa significativa. No es una señal de que algo está mal, es una señal de que estás caminando. Porque las únicas personas que nunca tropiezan son las que nunca se mueven. Las que están sentadas en el mismo lugar donde han estado siempre, cómodas en su inmovilidad, seguras en su mediocridad, protegidas del tropiezo por la simple decisión de no dar un solo paso. Tú dejaste esa inmovilidad hace 10 episodios. Empezaste a moverte. Empezaste a caminar. Empezaste a construir. Y cuando caminas, tropiezas. No si caminas. Cuando caminas. El tropiezo no es un error de cálculo, ni una señal de incompetencia, ni una evidencia de que elegiste el camino equivocado. Es la consecuencia natural e inevitable de estar en movimiento.
Y la única pregunta relevante cuando tropiezas no es por qué tropezaste, sino cuánto tiempo vas a quedarte en el suelo. Porque quedarte en el suelo es una elección. Cada minuto que pasas después de un tropiezo lamentándote, analizando qué salió mal, castigándote por haber caído, alimentando la narrativa de que no puedes, cada uno de esos minutos es una elección activa de permanecer en el suelo. No es algo que te pasa, es algo que decides. Y es una decisión que renovas con cada minuto que no te levantas. La cultura te enseñó que después de un tropiezo, necesitas un proceso largo y elaborado antes de poder volver a moverte. Necesitas analizar las causas raíz de lo que salió mal. Necesitas entender qué falló, y por qué falló, y cómo evitar que vuelva a fallar. Necesitas procesar tus emociones con paciencia y compasión. Necesitas perdonarte, que es la palabra favorita de la autoayuda, para lo que en realidad es darte permiso para seguir en el suelo sin sentirte culpable por ello. Necesitas encontrar la motivación para volver a intentarlo, como si la motivación fuera un objeto que se pierde y que hay que buscar debajo de los cojines del sofá. Necesitas un plan revisado, mejorado, a prueba de tropiezos, que garantice que esta vez sí va a funcionar. Necesitas certeza de que no va a volver a pasar antes de exponerte al riesgo de que vuelva a pasar. Todo ese proceso suena razonable, suena maduro y reflexivo. Suena como lo que haría un adulto responsable y emocionalmente inteligente. Y es la trampa perfecta, absolutamente perfecta, para quedarte en el suelo indefinidamente sin sentir que estás eligiendo quedarte. Porque no estás en el suelo, estás procesando, no estás paralizado, estás reflexionando, no estás evitando, estás preparándote para volver más fuerte. La mente es brillante para encontrar nombres nobles a la inacción. Pero mientras analizas, no actúas. Mientras procesas con toda la paciencia del mundo, no construyes ni un ladrillo. Mientras buscas la motivación en libros y podcasts y conversaciones terapéuticas, los días pasan y la obra está detenida. Mientras revisas el plan por cuarta vez buscando la versión perfecta que no tiene errores, la construcción real sigue exactamente donde la dejaste el día que caíste. Y cuanto más tiempo pases en el suelo procesando, analizando, preparándote para un regreso glorioso que nunca llega, más difícil se hace el simple acto de levantarte. No porque el tropiezo haya sido tan grave como para inmovilizarte, porque el tiempo en el suelo genera una gravedad propia, una inercia descendente que te mantiene ahí con una fuerza que crece con cada día que pasa. El suelo se vuelve cómodo, familiar, predecible, seguro en su horizontalidad. Y levantarte requiere vencer no solo la inercia del tropiezo original, que ya se habría disipado si te hubieras levantado al día siguiente, sino la inercia masiva acumulada de cada día que pasaste procesando, en lugar de actuando. Marco Aurelio no se daba el lujo de quedarse en el suelo procesando después de un día malo, no porque no sintiera el golpe, porque el imperio no se detenía mientras él procesaba sus emociones. Los problemas no esperaban a que encontrara motivación. La gente no dejaba de necesitarlo porque él tuvo un mal día. Y esa urgencia externa que lo obligaba a levantarse inmediatamente después de cada golpe era, paradójicamente, una de las mayores bendiciones de su posición, porque no le permitía quedarse en el suelo el tiempo suficiente para que el suelo se volviera cómodo. Tú no tienes esa urgencia externa. Nadie te obliga a levantarte. Nadie depende de que te levantes mañana. Puedes quedarte en el suelo procesando durante semanas y el mundo no se cae. Y esa falta de urgencia externa es tu mayor enemigo después de un tropiezo, porque te da permiso para quedarte abajo, te da el lujo de analizar, reflexionar, esperar, postergar, buscar motivación y hacer todo lo que la mente necesita para justificar que todavía no se levantó. Necesitas crear tu propia urgencia, no una urgencia falsa inventada para manipularte. Una urgencia real basada en una verdad que ya conoces. Cada día que pasas en el suelo es un día que le regalas a tu viejo yo. Es un día donde la persona que enterraste en el episodio 5 gana terreno. Es un día donde los ladrillos que pusiste con tanto esfuerzo empiezan a aflojarse porque nadie les puso cemento nuevo. El costo de quedarte en el suelo no es cero, es alto, es creciente. Y cada día que pasa sin levantarte, el costo sube. Séneca lo sabía por experiencia directa. En el exilio, la tentación de quedarse en el suelo era inmensa. La tentación de lamentarse,
de procesar infinitamente la injusticia de lo que le había pasado, de analizar qué podría haber hecho diferente para evitarlo, de buscar culpables y de alimentar el resentimiento. Todo eso era suelo cómodo, donde podría haberse quedado 8 años hasta que el exilio terminara. Pero eligió levantarse. No un día, cada día. Cada mañana en Córcega era una elección de no quedarse en el suelo, de no darle a la caída el poder de definir el resto de su tiempo, de seguir construyendo aunque lo que construyera en esa isla pareciera insignificante comparado con lo que había construido antes en Roma. Epicteto enseñaba que el tiempo que pasas en el suelo después de un tropiezo es inversamente proporcional a tu libertad interior. Una persona verdaderamente libre se levanta rápido, no porque no le duela el tropiezo, porque entiende que cada minuto en el suelo es un minuto que le cede a algo que no tiene el derecho de determinar su dirección, el pasado inmediato. Lo que pasó ayer no tiene derecho a decidir lo que haces hoy. Lo que salió mal la semana pasada no tiene autoridad sobre lo que construyes esta semana, y quedarte en el suelo procesando es darle a lo que ya pasó un poder sobre tu presente que no merece y que solo tienes si tú decides otorgárselo. Hay una imagen que quiero que lleves contigo a partir de ahora. Piensa en un boxeador que recibe un golpe y cae a la lona. El árbitro empieza a contar. 1, 2, 3. Cada segundo que el boxeador pasa en la lona, la cuenta avanza. Y si llega a 10, se acabó. No porque el golpe lo destruyó, porque se quedó demasiado tiempo en el suelo. Tu vida funciona igual. No hay un árbitro visible contando. Pero la cuenta avanza con cada día que pasas en el suelo después de un tropiezo. Y si te quedas demasiado tiempo, si dejas que la cuenta llegue al abandono silencioso, se acabó. No porque el tropiezo te destruyó, porque te quedaste demasiado tiempo decidiendo si valía la pena levantarte. La respuesta siempre es sí, siempre vale la pena levantarte, sin importar lo grave que fue el tropiezo, sin importar cuántos ladrillos se cayeron, sin importar lo lejos que te sientas de donde estabas antes de caer. Levantarte es siempre la respuesta correcta. El análisis puede venir después, mientras caminas. La reflexión puede ocurrir en movimiento. El procesamiento puede hacerse con las manos llenas de ladrillos nuevos en lugar de vacías y temblorosas en el suelo. Tu tarea para esta lección es comprometerte con una regla no negociable, la regla de las 24 horas. Después de cualquier tropiezo, después de cualquier día malo, tienes un máximo de 24 horas para levantarte y poner al menos un ladrillo, no una reconstrucción completa. Un ladrillo, uno solo, lo que sea que te recuerde que sigues en el camino. Y esas 24 horas no son para analizar, ni para procesar, ni para buscar motivación. Son para descansar, dormir y empezar de nuevo al día siguiente con la simplicidad de un albañil que llega a la obra sabiendo que hoy tiene que poner un ladrillo más, sin importar lo que pasó ayer en la obra. Tercera lección estoica. Marco Aurelio enfrentó guerras, traiciones, plagas y la muerte de sus hijos, y cada mañana volvía a escribir, a gobernar, a intentar ser mejor que el día anterior. Necesito que entiendas la magnitud de lo que Marco Aurelio enfrentó para que dejes de usar tus tropiezos como excusa para abandonar. Porque lo que él vivió hace que tus días malos parezcan exactamente lo que son, inconvenientes menores que tu mente ha inflado hasta convertirlos en tragedias existenciales que justifican el abandono. Marco Aurelio gobernó Roma durante 19 años. 19 años. Y durante esos 19 años, prácticamente no hubo un solo periodo de paz o estabilidad sostenida. Su reinado fue una cadena interminable de crisis superpuestas, cada una suficiente para destruir a una persona normal, todas ocurriendo simultáneamente como si el destino hubiera decidido concentrar en una sola vida la adversidad de 10 vidas. La peste antonina. Una pandemia que se extendió por todo el imperio y que mató a millones de personas durante años. No semanas, no meses. Años de muerte constante, años de ver a su pueblo morir sin poder hacer nada efectivo para detenerlo, años de tomar decisiones sobre recursos escasos, sabiendo que cualquier decisión significaba que alguien no recibiría ayuda. Imagina el peso de eso. Imagina levantarte cada mañana sabiendo que la plaga sigue ahí, que la gente sigue muriendo, que tus mejores esfuerzos no son suficientes, y que aún así tienes que seguir gobernando. Seguir decidiendo, seguir funcionando, como si fueras capaz de manejar algo que claramente excede la capacidad de cualquier ser humano. Las guerras en las fronteras, los partos en el este, los germanos en el norte, conflictos que no había buscado y que no podía evitar.
Guerras que requerían su presencia física en la frontera, lejos de Roma, lejos de cualquier comodidad, viviendo en tiendas de campaña durante años. No semanas de campaña militar seguidas de meses de descanso. Años viviendo en condiciones de guerra. Años tomando decisiones que costaban vidas humanas. Años enviando hombres a batallas sabiendo que muchos no volverían. Y cada decisión equivocada significaba no solo una derrota militar, sino miles de familias destruidas por su error de juicio. Las traiciones. Personas en las que había depositado confianza genuina conspiraron contra él. El caso más devastador fue el de Avidio Casio, uno de sus generales más competentes y más confiables. Un hombre al que Marco Aurelio había dado poder y responsabilidad precisamente porque creía en su lealtad. Casio declaró una rebelión abierta contra el emperador basándose en el rumor falso de que Marco Aurelio había muerto. Cuando Marco Aurelio se enteró de que alguien a quien consideraba aliado, alguien a quien había defendido y promovido, había intentado tomar su lugar aprovechando la vulnerabilidad del momento, la herida no fue política, fue personal. Fue la herida de la confianza traicionada que cualquier ser humano siente cuando alguien cercano revela que la lealtad era una fachada. Y al día siguiente de enterarse de la traición, Marco Aurelio siguió gobernando. No se encerró a procesar. No se tomó una semana para recuperarse emocionalmente. No dejó que la herida de la traición paralizara el funcionamiento del imperio. Siguió tomando decisiones, siguió poniendo ladrillos, siguió haciendo el trabajo de un ser humano en una construcción que alguien acababa de intentar dinamitar desde adentro. Y cuando Casio fue asesinado por sus propios soldados, Marco Aurelio lamentó su muerte en lugar de celebrarla, porque su propósito no incluía la venganza, incluía la justicia, la compasión y la persistencia de seguir siendo quien había decidido ser sin importar lo que otros hicieran. Y la muerte de sus hijos. Esta es la parte que necesitas sentir en los huesos, no solo entender intelectualmente, porque contiene la prueba más poderosa de que es posible seguir construyendo después de la peor devastación imaginable. Marco Aurelio y su esposa Faustina tuvieron al menos 13 hijos. La mayoría murieron en la infancia o en la juventud. 13 hijos. La mayoría murieron. Piensa en lo que significa enterrar a un hijo. El dolor más desgarrador que un ser humano puede experimentar. El dolor que no tiene fondo, que no tiene consuelo, que no tiene lógica. Ahora multiplícalo, no por 2, por la mayoría de 13. Enterrar hijo tras hijo tras hijo, mientras el imperio demanda que sigas funcionando, que sigas decidiendo, que sigas siendo el pilar sobre el que millones de personas se sostienen. Y cada mañana, Marco Aurelio se levantaba, abría su cuaderno, escribía, no sobre lo injusto que era todo, no sobre el dolor que sentía, sobre cómo ser mejor, sobre cómo responder con más sabiduría, sobre cómo encontrar fortaleza en los principios que había elegido como fundamento de su vida. Cada mañana, después de noches que debieron ser insoportables, después de pérdidas que debieron haberlo destruido, después de presiones que debieron haberlo aplastado, volvía a poner un ladrillo. No un ladrillo perfecto, un ladrillo. El que pudiera poner ese día con la fuerza que le quedara. Se escribía a sí mismo recordatorios que revelan lo difícil que era para él seguir adelante. No eran las palabras de alguien que encontraba fácil levantarse. Eran las palabras de alguien que necesitaba convencerse cada mañana de que valía la pena seguir. Al amanecer, cuando te cueste levantarte, recuerda, me levanto para hacer el trabajo de un ser humano. Esa frase no es inspiración, es supervivencia. Es un hombre diciéndose a sí mismo, en la oscuridad de una mañana que no quiere enfrentar, que hay una razón para ponerse de pie aunque todo dentro de él quiera quedarse acostado. Y la razón no era grandiosidad, no era voy a cambiar el mundo, era simplicidad. Voy a hacer el trabajo de un ser humano, voy a ser justo hoy, voy a ser disciplinado hoy, voy a intentar ser útil hoy, no mañana, no cuando el dolor pase, no cuando la plaga termine, no cuando las guerras acaben. Hoy, con este dolor, con esta pérdida, con esta carga. Hoy hago el trabajo de un ser humano porque eso es lo que soy y eso es lo que puedo controlar. Ahora mira tu situación, con honestidad. Mírala con la perspectiva que te da a conocer lo que Marco Aurelio enfrentó durante 19 años de reinado sin un solo periodo de descanso verdadero. Tu día malo. Ese día que tu mente infló hasta convertirlo en catástrofe universal que justifica abandonar todo lo que has construido,
se compara en alguna medida, en alguna dimensión, con lo que él vivió. Tu racha rota de ejercicio o de disciplina se compara con enterrar a la mayoría de tus hijos. Tu recaída en un viejo hábito de consumo o de pereza se compara con una pandemia que mata a millones de tus ciudadanos durante años. Tu momento de debilidad donde dijiste lo que no debías o comiste lo que no debías se compara con años de guerra en una frontera helada, lejos de todo lo que amas, rodeado de muerte y enfermedad. No digo esto para minimizar tu dolor ni para hacerte sentir que tu sufrimiento no es válido. Tu dolor es real. Tus tropiezos son reales. Tu frustración cuando caes merece ser reconocida y respetada. Digo esto para darte perspectiva, para sacarte de la burbuja mental donde un día malo es equivalente al fin del mundo. Digo esto para darte perspectiva, para que veas que si Marco Aurelio, enfrentando lo que enfrentó, encontró una razón para levantarse cada mañana y seguir poniendo ladrillos, tú puedes encontrar una razón para levantarte después de tu día malo y seguir construyendo. Séneca decía que estudiamos los ejemplos de las grandes personas no para sentirnos pequeños en comparación, sino para recordarnos que la grandeza de espíritu es alcanzable, que si ellos pudieron con lo que enfrentaron, nosotros podemos con lo nuestro. No porque seamos iguales a ellos, porque tenemos acceso a la misma herramienta que ellos usaron, la decisión de levantarnos una vez más de la que caemos. Tu tarea para esta lección es escribir tu propia versión de la frase de Marco Aurelio, la frase que te vas a decir cada mañana después de un día malo, no una frase motivacional genérica copiada de internet. Una frase tuya, que refleje tu situación real, que nombre la razón concreta por la que vale la pena que te levantes. Me levanto porque estoy construyendo algo que vale más que mi comodidad. Me levanto porque ayer caí y hoy elijo no quedarme en el suelo. Me levanto porque el trabajo de construir mi vida no se hace solo. Lo que sea que funcione para ti, pero que sea tuya, que sea real y que la tengas lista para la próxima mañana difícil, porque esa mañana va a llegar. Y cuando llegue, necesitas algo más fuerte que tu deseo de quedarte en la cama. Necesitas una razón que tu mente no pueda refutar. Cuarta lección. Estoica. Buscas motivación para continuar cuando lo que necesitas es disciplina para seguir incluso cuando la motivación desaparece. Ya hablamos de esto en el episodio anterior cuando distinguimos entre motivación y compromiso, pero necesitamos profundizar aquí porque después de un día malo, la primera cosa que tu mente busca para justificar seguir en el suelo es la ausencia de motivación. No me siento motivado. Perdí las ganas. No encuentro la energía para seguir. Y desde esa queja, que suena legítima, que suena como un problema real que necesita ser resuelto antes de poder continuar, te quedas esperando. Esperando a que la motivación regrese, como si fuera un amigo que salió a comprar algo y que en cualquier momento va a tocar la puerta con una bolsa llena de entusiasmo renovado. La motivación no va a volver, al menos no de la forma que esperas. No va a volver como ese fuego que sentiste los primeros días cuando todo era nuevo y emocionante. Ese fuego era la novedad, era la emoción del principio, era la descarga de dopamina que tu cerebro produce cuando empieza algo diferente. Y como toda descarga de dopamina, se agota. Es temporal por diseño biológico. No falló, no se perdió. Cumplió su función, que era darte el impulso inicial para empezar, y ahora se acabó. Lo que queda después de que la motivación se agota es donde el verdadero trabajo empieza. Y el verdadero trabajo no requiere motivación, requiere disciplina. La motivación es gasolina de cohete. Te lanza al espacio con una fuerza impresionante, te da velocidad y altitud en poco tiempo, y luego se acaba. Si dependías de esa gasolina para todo el viaje, estás perdido cuando se termina. Flotas en el vacío sin propulsión, esperando que alguien te reabastezca desde tierra. La disciplina es energía nuclear. No tiene la explosividad de la gasolina de cohete. No es emocionante. No se siente como un lanzamiento épico, pero produce energía constante, silenciosa, sostenida, durante todo el viaje. No se acaba. No depende de tu estado de ánimo. No necesita novedad para funcionar. Funciona porque la encendiste una vez y decidiste mantenerla encendida. La transición de motivación a disciplina es el momento más peligroso y más crítico en cualquier proceso de construcción personal. Es el punto exacto donde la mayoría de las personas abandona. No donde fracasan técnicamente, donde abandonan emocionalmente.
No porque el proyecto falló, ni porque el camino resultó ser equivocado, ni porque los obstáculos fueron insuperables. Simplemente porque la emoción se acabó y no tenían un sistema alternativo de propulsión para seguir avanzando sin ella. Piensa en cuántas veces has empezado algo con entusiasmo arrollador. Una dieta, un programa de ejercicio, un proyecto personal, un hábito nuevo. Los primeros días son brillantes. La motivación está por las nubes. Te sientes imparable. Publicas en redes sociales sobre tu nuevo comienzo. Le cuentas a tus amigos sobre tu transformación. Te compras el equipo necesario. Te suscribes al programa. Y durante una semana, tal vez 2, eres una persona nueva. Hasta que la motivación se acaba. Hasta que la novedad desaparece. Hasta que el entusiasmo del principio se evapora. Y lo que queda es el trabajo diario, repetitivo, poco glamoroso, que no genera dopamina ni aplausos, ni la sensación de estar haciendo algo especial. Y ahí abandonas. No con un anuncio dramático, con un silencio gradual que ya describimos en la primera lección. ¿Cuántas veces has repetido ese ciclo en tu vida? ¿Cuántos comienzos brillantes terminaron en abandonos silenciosos? El patrón es siempre el mismo: motivación inicial intensa seguida de desvanecimiento gradual, seguido de abandono. Y la causa es siempre la misma: dependencia de la motivación en lugar de construcción de disciplina. Es como si un corredor de maratón se detuviera en el kilómetro 3, porque la adrenalina electrizante de la salida se acabó y esperara sentir esa misma adrenalina para seguir corriendo. La adrenalina de la salida no vuelve en el kilómetro 3, ni en el 10, ni en el 20. Lo que te lleva del kilómetro 3 al kilómetro 42 no es adrenalina, es entrenamiento. Es sistema, es disciplina, es la decisión de poner un pie delante del otro, independientemente de lo que tu cuerpo y tu mente te estén diciendo en ese momento. Marco Aurelio era el ejemplo viviente de la disciplina sobre la motivación. No hay ninguna entrada en sus meditaciones que diga: hoy me sentí motivado para gobernar. Ninguna. Lo que hay son decenas de entradas que dicen, esencialmente: hoy no quería levantarme y me levanté de todas formas. La motivación nunca fue su combustible. La disciplina sí. La decisión tomada una vez y renovada cada mañana sin depender de cómo se sentía. La práctica de hacer lo que debía hacer sin esperar a que sus emociones cooperaran con sus responsabilidades. Séneca construyó un sistema de escritura diaria que no dependía de la inspiración. No escribía cuando se sentía inspirado. Escribía cada día. Punto. Los días donde las palabras fluían con facilidad y los días donde cada frase era una batalla. Los días donde el tema lo apasionaba y los días donde no sentía nada por lo que estaba escribiendo. La consistencia de su práctica no estaba atada a la calidad de su estado emocional. Estaba atada a una decisión que había tomado y que mantenía con la misma firmeza con la que mantenía su respiración. Automática, no negociable, independiente de las circunstancias. Epicteto lo enseñaba a sus alumnos con preguntas que los dejaban sin excusa. ¿Dejas de comer cuando no tienes hambre emocional de comer? No. Comes porque tu cuerpo necesita alimento. ¿Dejas de respirar cuando no te sientes motivado para respirar? No. Respiras porque es necesario. Entonces, ¿por qué dejas de hacer lo que alimenta tu alma y tu propósito cuando no te sientes motivado para hacerlo? La motivación es irrelevante, la necesidad es lo que importa. Y si decidiste que construir tu propósito es una necesidad, actúa en consecuencia sin esperar que tus emociones aplaudan cada paso. La disciplina después de un día malo es especialmente crucial porque es la que rompe el ciclo de escalamiento que describimos en la primera lección. Recuerda, el proceso de destrucción va de un día malo a interpretación catastrófica, a segundo día, malo a semana, mala, a abandono. ¿Dónde se rompe ese ciclo? En la transición del día malo al segundo día. Y lo que rompe esa transición no es motivación. Es la disciplina de ponerte de pie al día siguiente y hacer algo, lo que sea, aunque no sientas absolutamente nada. No necesitas sentir ganas de poner un ladrillo para poner un ladrillo. El albañil no espera sentir pasión por el cemento cada mañana para ir a trabajar. Va, porque decidió que eso es lo que hace. Y cuando llega a la obra, pone ladrillos. Con ganas o sin ganas, con motivación o sin motivación, con entusiasmo o con cansancio. El ladrillo no sabe si lo pusiste motivado o disciplinado.
La pared no distingue entre ladrillos puestos con pasión y ladrillos puestos con pura voluntad. Ambos cumplen la misma función, ambos sostienen la misma estructura, ambos construyen la misma casa. Hay una práctica de disciplina que necesitas implementar y que es la herramienta más poderosa contra la dependencia de la motivación: el mínimo no negociable. Es la versión más pequeña posible de tu práctica diaria que puedes hacer incluso el peor día de tu vida. Si tu práctica es hacer ejercicio 1 hora, tu mínimo no negociable puede ser 5 minutos de caminata. Si tu práctica es escribir 1000 palabras, tu mínimo no negociable puede ser escribir una frase. Si tu práctica es meditar 20 minutos, tu mínimo no negociable puede ser sentarte en silencio durante 60 segundos. El mínimo no negociable no está diseñado para producir resultados impresionantes. Está diseñado para mantener la cadena de construcción intacta, para que incluso el peor día tenga un ladrillo puesto, para que nunca, bajo ninguna circunstancia, pases un día con 0 construcción. Porque el 0 es el enemigo. El 0 es lo que abre la puerta al segundo día de 0, y el segundo 0 abre la puerta al abandono. Tu tarea para esta lección es definir tu mínimo no negociable para cada una de tus prácticas de construcción de propósito. Para tu disciplina diaria, para tu servicio semanal, para tu revisión nocturna. La versión más pequeña, más ridículamente alcanzable, que puedes hacer incluso enfermo, incluso agotado, incluso devastado emocionalmente. Y comprométete a que eso es tu piso, el punto por debajo del cual no caes jamás. El ladrillo que siempre se pone sin importar qué tan malo fue el día. Quinta lección. Estoica. El momentum no se pierde por caer, sino por quedarte demasiado tiempo decidiendo si vale la pena levantarte. El momentum es una fuerza física real que también opera en tu vida de construcción personal. Y como toda fuerza, tiene propiedades que necesitas entender si quieres mantenerla trabajando a tu favor en lugar de perderla por ignorancia. La propiedad más importante del momentum es esta: es mucho más fácil mantenerlo que recuperarlo. Empujar un auto que está parado requiere un esfuerzo enorme. Mantener en movimiento un auto que ya está rodando requiere un esfuerzo mínimo. Tu proceso de construcción funciona igual. Cuando llevas días, semanas, meses poniendo ladrillos consecutivamente, cada nuevo ladrillo cuesta menos esfuerzo que el anterior. La práctica se vuelve más natural. La disciplina se vuelve más automática. La resistencia interna disminuye. El momentum te lleva. Estás rodando y cada día de construcción te da velocidad para el siguiente. Pero cuando te detienes, cuando dejas de poner ladrillos por cualquier razón, el momentum se disipa. La velocidad que habías acumulado con tanto esfuerzo se pierde gradualmente. Y cuando finalmente decides volver a empezar, después de días o semanas de inactividad, tienes que empujar el auto desde cero otra vez. Desde la inercia total, desde la quietud absoluta, desde un punto de partida que se siente idéntico al primer día, como si nunca hubieras hecho nada, como si las semanas de trabajo anterior no hubieran existido. Y ese esfuerzo de reinicio es tan grande, tan desproporcionadamente mayor, que el esfuerzo que habría costado simplemente mantener el movimiento con un ladrillo mínimo por día, que muchas personas lo miran y dicen, no puedo, y se quedan donde están. No porque no puedan objetivamente, porque el costo percibido de reiniciar les parece insoportable, comparado con el costo real de haber continuado, que habría sido mínimo. Es una de las ironías más crueles del comportamiento humano. Pagamos un precio enorme por detenernos cuando habríamos pagado un precio mínimo por seguir adelante. Y lo pagamos no porque detenernos fuera necesario, sino porque nos dimos el lujo de quedarnos deliberando en el suelo cuando deberíamos haber estado poniendo el siguiente ladrillo. Por eso la caída en sí no es el problema. La caída detiene el auto momentáneamente. Es un frenazo brusco, un obstáculo inesperado en el camino. Pero si te levantas rápido, si sacudes el polvo y pones un ladrillo al día siguiente de la caída, el auto todavía tiene algo de velocidad residual. Todavía hay momentum aprovechable. El reinicio es incomparablemente más fácil cuando el intervalo entre la caída y la reanudación es corto. Un día de pausa requiere un esfuerzo de reinicio menor. Una semana de pausa requiere un esfuerzo 10 veces mayor. Un mes de pausa requiere un esfuerzo que se siente equivalente a empezar desde cero, como si los meses anteriores de trabajo nunca hubieran ocurrido. Pero si te quedas en el suelo decidiendo si vale la pena levantarte, si pasas días o semanas en esa deliberación interminable de ¿debería seguir? ¿Tiene sentido?
¿Puedo realmente hacer esto? El momentum se disipa completamente. La velocidad llega a cero. Y cuando finalmente decides levantarte, si es que decides, tienes que empezar desde una inercia total que se siente como si nunca hubieras hecho nada, como si los meses de trabajo anteriores no existieran, porque en términos de momentum, no existen. El momentum no tiene memoria. No le importa cuánto construiste antes, le importa cuánto llevas sin construir ahora. Esta es la razón por la que la regla de las 24 horas de la segunda lección es tan importante. No es arbitraria. Está diseñada para proteger tu momentum. 24 horas es el tiempo máximo que puedes pasar detenido, sin que el costo de reinicio se vuelva significativamente mayor. Después de 24 horas, cada día adicional de inactividad duplica el esfuerzo necesario para volver a empezar. No literalmente duplica. Se siente como si duplicara. La resistencia interna crece exponencialmente con cada día de inactividad. Y esa resistencia creciente es lo que convierte un tropiezo manejable en un abandono permanente. Marco Aurelio entendía intuitivamente el principio del momentum, aunque no lo llamara así. Cada mañana, sin importar lo que hubiera pasado el día anterior, retomaba sus prácticas, su escritura, su reflexión, sus deberes. No dejaba que pasara ni un solo día sin poner al menos un ladrillo. Y esa consistencia, esa negativa absoluta a dejar que pasara un día de cero, era lo que mantenía su momentum intacto a través de años de adversidad que habrían destruido a cualquiera que se hubiera permitido el lujo de detenerse unos días para recuperarse. Séneca, en el exilio, mantuvo su momentum de escritura desde el primer día. No se dio una semana para adaptarse. No esperó a sentirse instalado en Córcega para empezar a escribir. Empezó inmediatamente, porque sabía, con la intuición de alguien que entiende cómo funciona la mente humana, que cada día que pasara sin escribir haría más difícil volver a hacerlo, que la pausa se convertiría en costumbre, que la costumbre se convertiría en identidad, que pasaría de ser un escritor que está tomando un descanso a alguien que solía escribir. Y esa transición de identidad es irreversible si no se interviene a tiempo. Epicteto enseñaba este principio con una metáfora que sus alumnos nunca olvidaban y que tú necesitas grabar en tu mente, la metáfora de la cadena. Cada día que practicas tu disciplina, cada día que pones un ladrillo, es un eslabón en una cadena. Cuando la cadena tiene 10 eslabones consecutivos, romperla te parece impensable porque perderías toda la cadena, los 10 días de esfuerzo acumulado. Cuando tiene 20, la idea de romperla duele más. Cuando tiene 50, romperla se siente como un crimen contra ti mismo. Cuando tienes 100 eslabones consecutivos, la cadena se convierte en parte de tu identidad. Eres alguien que no rompe la cadena. Y esa identidad te protege de los días malos mejor que cualquier motivación. Pero si la rompes, si dejas pasar un día sin poner tu eslabón, la cadena se termina. Empiezas una cadena nueva desde cero, desde un solo eslabón. Y una cadena de un eslabón no tiene la misma fuerza gravitacional que una cadena de 100. No duele romperla, no se siente como una pérdida significativa. Romper una cadena de un eslabón es tan fácil como no haberla empezado, y por eso el segundo eslabón de una cadena nueva es más fácil de perder que el 100º eslabón de una cadena larga. Y por eso los primeros días después de una ruptura son los más peligrosos y los más vulnerables para el abandono total. Porque la cadena nueva es demasiado corta para generar la inercia positiva que te protege. Hay algo que necesitas entender sobre la deliberación poscaída. Cuando te quedas en el suelo preguntándote si vale la pena levantarte, no estás haciendo una evaluación racional. Estás negociando con tu resistencia. Tu mente te presenta argumentos que suenan lógicos. Tal vez este no es el camino correcto. Quizás necesito replantear todo desde cero. Probablemente debería esperar un mejor momento. Pero esos argumentos no son análisis, son excusas disfrazadas de reflexión. Son la resistencia al esfuerzo usando el lenguaje de la prudencia para convencerte de que quedarte en el suelo es la decisión inteligente. La decisión inteligente es siempre levantarte, siempre, sin excepción. Puedes replantear tu estrategia mientras caminas. Puedes ajustar tu plan mientras pones ladrillos. Puedes cuestionar tu dirección mientras avanzas. Lo que no puedes hacer es detenerte a pensar durante días o semanas, porque cada día de deliberación en el suelo te aleja más de la capacidad de volver a moverte. Tu tarea para esta lección es identificar dónde estás ahora mismo en la escala de momentum. Si estás en pleno movimiento, con días consecutivos de construcción,
Protege esa cadena con todo lo que tienes. No rompas la racha por nada. Pon tu mínimo no negociable incluso el peor día. Si ya te detuviste, si ya pasaron días sin poner un ladrillo, tu tarea es más urgente. Pon un ladrillo hoy. No mañana. Hoy. Antes de que termine este día. Un ladrillo mínimo. El que sea. Pero hoy. Porque cada día adicional de deliberación hace exponencialmente más difícil el reinicio. Y el reinicio empieza con un solo acto. Ponerte de pie y hacer algo. Lo que sea. Pero ahora. En la introducción mencioné el exilio de Séneca brevemente. Ahora necesito que entiendas la historia completa porque contiene la lección más importante de este episodio sobre qué significa realmente rendirse y por qué es la única forma de perder de verdad. El año 41 después de Cristo, Séneca fue acusado de tener una relación con Julia Livilla, sobrina del emperador Claudio. La acusación probablemente era falsa, una maniobra política de Mesalina, la esposa de Claudio, para eliminar a alguien que consideraba una amenaza. No importaba si era verdad o mentira. Lo que importaba era que Séneca fue condenado. De la noche a la mañana, literalmente, pasó de ser uno de los hombres más influyentes y más respetados de Roma a ser un exiliado enviado a Córcega. Piensa en lo que eso significa en términos prácticos. Un día, eres alguien. Tienes poder, tienes riqueza, tienes una red de contactos que te abre puertas, tienes proyectos en marcha, tienes una reputación construida durante décadas de trabajo intelectual y político. Tienes una vida entera construida con el cuidado y la intención que hemos practicado en esta serie. Y al día siguiente, todo eso desaparece. No gradualmente, de golpe. Como si alguien tomara la casa que construiste ladrillo por ladrillo durante años y la demoliera con una bola de acero en una tarde. Lo que hizo Séneca en Córcega es lo que separa a las personas que construyen algo duradero de las personas que abandonan cuando la vida destruye lo que tenían. Podría haberse hundido en la autocompasión. Tenía razones de sobra. Podría haberse amargado, consumido por el resentimiento contra la injusticia que lo puso ahí. Podría haberse sentado a esperar que alguien lo rescatara o que las circunstancias cambiaran por sí solas. Podría haber dicho, con toda la legitimidad del mundo, se acabó, ya no tiene sentido seguir construyendo, me quitaron todo. En lugar de eso, escribió Consolación a Helvia, una carta a su madre para consolarla a ella por su exilio. Piensa en eso. El hombre que había perdido todo, encontró la energía no para consolarse a sí mismo, sino para consolar a otra persona. Escribió Consolación a Polibio, buscando estratégicamente el favor de un liberto cercano a Claudio para conseguir su regreso. Escribió reflexiones filosóficas que se convertirían en parte de su legado. En una isla remota, sin recursos, sin audiencia, sin garantía de que alguien alguna vez leería lo que escribía, siguió poniendo ladrillos. ¿Por qué? ¿Qué lo motivaba a seguir construyendo cuando todo lo que había construido antes había sido destruido? La respuesta no es motivación. No es inspiración, no es optimismo, es algo mucho más profundo y mucho más resistente, la comprensión de que rendirse era la única derrota real. Séneca entendía que mientras siguiera construyendo, mientras siguiera produciendo, mientras siguiera siendo útil aunque fuera a una sola persona, no estaba derrotado, estaba en circunstancias terribles, sí. Había perdido casi todo, sí. Estaba en un lugar que no eligió haciendo una vida que no quería, sí. Pero no estaba derrotado, porque la derrota no es lo que te pasa, es lo que dejas de hacer después de lo que te pasa. Puedes perder tu trabajo y no estar derrotado si al día siguiente empiezas a buscar otro o a construir algo nuevo. Puedes perder una relación y no estar derrotado si usas el dolor como combustible para ser mejor persona. Puedes perder tu salud y no estar derrotado si respondes con la dignidad de quien no deja que las circunstancias definan su espíritu. La derrota no viene de afuera. La derrota es una decisión interna. Es el momento donde dices, ya no tiene sentido, y dejas de poner ladrillos. Ese momento, y solo ese momento, es la derrota real. Séneca pasó 8 años en Córcega. 8 años. No 8 días de resiliencia fotogénica para redes sociales. No 8 semanas de inspiración temporal antes de volver a la normalidad. 8 años completos de levantarse cada mañana en un lugar que no eligió. En una isla que odiaba.
con una vida que no había diseñado, ni deseado, ni imaginado en sus peores pesadillas, sin saber si alguna vez volvería a Roma, sin saber si el exilio era temporal o permanente, sin saber si moriría en esa isla olvidada por todos los que antes competían por su atención. Y cada uno de esos aproximadamente 2.900 días eligió seguir construyendo. 2.900 días de disciplina sin motivación. 2.900 amaneceres donde la tentación de rendirse estaba ahí, intacta, esperándolo con la promesa de que dejarse ir sería más fácil que seguir luchando. 2.900 oportunidades de decir, ya no tiene sentido, y 2.900 veces que eligió decir, hoy pongo un ladrillo más. No porque las circunstancias mejoraran, no porque recibiera señales de esperanza, no porque alguien le prometiera que el esfuerzo valdría la pena, porque rendirse significaba darle a la injusticia que lo puso ahí el poder de destruir no solo sus circunstancias externas, que ya habían sido demolidas de un golpe, sino su persona interior, su espíritu, su capacidad de crear, su voluntad de ser útil, que eran lo único que le quedaba y lo único sobre lo que mantenía control absoluto. Y cuando finalmente fue llamado de vuelta a Roma, cuando las circunstancias cambiaron, porque Agripina necesitaba un tutor para su hijo Nerón, y recordó al filósofo exiliado, Séneca no llegó vacío ni destruido. Llegó con 8 años de trabajo intelectual y espiritual realizado en la adversidad más extrema, con escritos producidos en el dolor que serían fundamentales para su legado eterno, con una profundidad de comprensión sobre el sufrimiento humano y la resiliencia del espíritu que solo puede adquirirse viviéndolos en carne propia durante años, no leyendo sobre ellos en la comodidad de una biblioteca. El exilio que debió destruirlo no lo destruyó, lo profundizó, lo templó como el fuego templa el acero, lo convirtió en alguien con más sabiduría, más autoridad moral y más fortaleza interior que el Séneca que había sido arrancado de Roma 8 años antes. Eso es lo que pasa cuando no te rindes. No es que las circunstancias mejoren mágicamente, es que tú mejoras a pesar de las circunstancias. Y cuando las circunstancias eventualmente cambian, y siempre cambian porque nada es permanente, estás en una posición mejor que antes de la caída. No a pesar de la caída, gracias a lo que construiste durante la caída. Marco Aurelio lo expresaba de otra manera, pero la esencia era la misma. Cada adversidad superada te fortalece. Cada golpe absorbido te hace más resistente. Cada día que decides seguir construyendo cuando todo te dice que te detengas, te convierte en alguien más difícil de derrotar la próxima vez. La adversidad no te destruye, si no te rindes, te entrena. Epicteto, que vivió las adversidades más extremas de los tres, enseñaba que la rendición no es un evento sino un proceso gradual de desconexión. No te rindes de golpe, te rindes poco a poco. Dejas de intentar un poco hoy, un poco más mañana. Bajas la intensidad una semana. La siguiente haces un poco menos. Y un día te das cuenta de que llevas meses sin poner un ladrillo y que ya no recuerdas cómo se sentía construir. Eso es la rendición, la erosión lenta de tu voluntad de seguir hasta que no queda nada. Tu tarea para esta lección es hacerte una pregunta brutal y responderla con la honestidad que esta serie te exige. ¿Hay algo en tu vida que abandonaste silenciosamente? ¿Un proyecto que dejaste morir sin admitir que lo dejaste morir? ¿Una práctica que dejaste de hacer pretendiendo que solo estás tomando un descanso? ¿Un compromiso contigo mismo que rompiste con tanta suavidad que ni siquiera escuchaste el sonido de la ruptura? Si la respuesta es sí, y si eres honesto probablemente, hay más de una cosa que abandonaste silenciosamente, hoy puedes revertirlo. No retomando todo de golpe ni haciendo promesas grandiosas de reconstrucción total, que tu historial demuestra que no vas a cumplir. Poniendo un ladrillo, un solo ladrillo en esa construcción abandonada que la maleza del abandono silencioso está empezando a cubrir. No como promesa dramática de que vas a reconstruir todo mañana con la fuerza de un guerrero renacido. Como declaración simple, callada, poderosa en su modestia, de que no te has rendido. De que la derrota solo es real y definitiva cuando dejas de intentar. Y de que hoy, con este único ladrillo puesto en una obra que parecía abandonada para siempre, demuestras que todavía estás en el juego, que el edificio no está terminado, que tú no estás terminado, que mientras pongas un ladrillo, aunque sea uno solo, la construcción sigue viva. Séptima lección estoica. Tu progreso no es una línea recta hacia arriba,
Es una escalera con descansos, retrocesos y saltos, y todos son parte del mismo ascenso. Hay una imagen que está destruyendo tu capacidad de mantener el momentum y que necesitamos destruir ahora mismo. Es la imagen del progreso como una línea recta ascendente. Una diagonal perfecta que va desde abajo a la izquierda hasta arriba a la derecha, sin desviaciones, sin curvas, sin retrocesos, sin momentos donde la línea baja o se aplana. Una línea limpia, predecible, constante, donde cada día es mejor que el anterior y donde el avance nunca se detiene. Esa imagen es una mentira. Una mentira que las redes sociales alimentan mostrándote los resultados finales de otras personas sin mostrarte el camino lleno de tropiezos que recorrieron para llegar ahí. Una mentira que los gurús motivacionales refuerzan con frases como «nunca pares» y «siempre hacia arriba», que suenan inspiradoras pero que establecen una expectativa imposible de cumplir y que te hacen sentir fracasado cuando tu progreso real no se parece a esa línea perfecta. Tu progreso real se parece a una escalera, no una escalera limpia y uniforme con escalones del mismo tamaño perfectamente espaciados. Una escalera irregular, impredecible, con escalones de diferentes alturas y diferentes profundidades, con descansos donde te detienes a recuperar el aliento, con tramos donde subes rápido y con tramos donde cada escalón cuesta el triple de esfuerzo, con momentos donde retrocedes un escalón o dos porque perdiste el equilibrio o porque el escalón que pisaste no era tan sólido como parecía, y con saltos ocasionales donde subes 3 o 4 escalones de golpe porque algo hizo clic y todo parece avanzar al mismo tiempo. Todos esos elementos, los ascensos, los descansos, los retrocesos y los saltos, son parte del mismo proceso, no son interrupciones del proceso, no son fallas en el proceso, son el proceso, y necesitas internalizarlo porque mientras sigas comparando tu progreso real con la línea recta imaginaria, cada descanso te va a parecer estancamiento, cada retroceso te va a parecer fracaso, y cada momento donde no estés subiendo activamente, te va a parecer evidencia de que algo está mal. Nada está mal. Estás subiendo una escalera que tiene la forma que tienen todas las escaleras reales, irregular, imperfecta, con subidas y bajadas que son parte integral del ascenso total. Marco Aurelio vivió una escalera con algunos de los retrocesos más brutales de la historia, periodos de progreso donde el imperio se estabilizaba y parecía que las cosas mejoraban, seguidos de retrocesos devastadores donde una nueva crisis destruía los avances logrados. La plaga arrasaba con el progreso económico. Una nueva guerra eliminaba la paz que se había conquistado. Una traición destruía la confianza que se había construido. Y después de cada retroceso, Marco Aurelio no decía, la escalera está rota. Decía, implícitamente en sus escritos, este es un tramo difícil de la escalera y lo voy a subir aunque me cueste más que el tramo anterior. Séneca experimentó la escalera de la manera más dramática posible. Subió a los niveles más altos de poder e influencia en Roma. Luego bajó 8 escalones de golpe cuando fue exiliado. Luego subió de nuevo cuando fue llamado de vuelta. Luego comenzó a bajar otra vez cuando su relación con Nerón se deterioró. Y en cada tramo, en cada subida y en cada bajada, siguió construyendo. No esperó estar en un tramo ascendente para poner ladrillos. Ponía ladrillos en las subidas y en las bajadas por igual, porque entendía que la construcción no depende de la dirección del tramo, depende de la decisión del constructor. Epicteto enseñaba que esperar progreso constante es una forma de arrogancia disfrazada de ambición. Es creer que mereces un camino sin obstáculos, que el universo debería proveerte una escalera mecánica hacia arriba en lugar de la escalera irregular que todos los demás también tienen que subir, y que cuando la escalera no es lisa y perfecta, algo está mal. No con la escalera, contigo, porque no eres lo suficientemente fuerte o disciplinado o merecedor. Esa interpretación es absurda, y Epicteto la demolía con una observación simple. ¿Conoces a alguien que haya construido algo significativo sin retrocesos? ¿A alguien que haya subido sin nunca bajar? ¿A alguien cuyo progreso haya sido una línea recta constante de inicio a fin? La respuesta es no, porque esa persona no existe. Nunca ha existido. Nunca va a existir. Cada vida significativa tiene retrocesos. Cada construcción significativa tiene momentos donde parece que se derrumba. Cada ascenso significativo tiene tramos donde bajas o donde te detienes sin avanzar. Hay algo específico y crucial que necesitas entender sobre los retrocesos porque es el punto donde tu mente te engaña con más efectividad. Los retrocesos no borran el progreso anterior. Bajar 2 escalones en una escalera de 50 no te pone en el inicio,
Te pone en el escalón 48. Sigues 48 escalones arriba de donde empezaste, y esos 48 escalones siguen siendo tuyos. El retroceso no los eliminó, no los invalidó, no los convirtió en ilusión. No hizo que el esfuerzo que pusiste en subirlos fuera en vano. Sigues siendo la persona que subió 48 escalones con su propio esfuerzo, con su propia disciplina, con su propia voluntad. El hecho de que bajaste 2 no cambia eso. No puede cambiarlo. Porque los escalones subidos son hechos consumados que ningún retroceso puede borrar de tu historia. Pero tu mente no lo ve así. Tu mente, con su tendencia catastrofista y generalizadora que ya conocemos desde la primera lección de este episodio, ve los 2 escalones de retroceso y grita: estamos en el inicio, se perdió todo. Ignora olímpicamente los 48 escalones de ascenso, las semanas de disciplina, los ladrillos puestos con consistencia, las victorias acumuladas, y se concentra con una obsesión enfermiza exclusivamente en los 2 escalones de bajada. Te dice con toda convicción: ves, estás cayendo, estás fracasando, todo fue una ilusión. Cuando la realidad objetiva, la realidad que verías si pudieras ver tu escalera desde afuera como la ve alguien que no vive dentro de tu cabeza catastrófica, es que estás en el escalón 48 de una escalera de la que hace 11 episodios no habías subido ni el primero. Estás incomparablemente más arriba de donde empezaste. Y 2 escalones de retroceso en una subida de 48 no son una caída. Son un ajuste, un momento de recalibración en un ascenso que sigue siendo ascenso. Necesitas aprender a ver la escalera completa en lugar de enfocarte en el escalón donde estás ahora. Necesitas zoom out. Perspectiva. La capacidad de mirar hacia atrás y ver cuánto has subido en lugar de mirar hacia abajo y ver los 2 escalones que perdiste. Porque cuando ves la escalera completa, cuando comparas dónde estás hoy con dónde estabas en el episodio 1, cuando aceptaste que estabas perdido, el progreso es innegable, masivo, real. Y ningún retroceso temporal puede borrarlo, aunque tu mente insista en que lo ha borrado. Los descansos también son parte de la escalera y necesitas dejar de temerles. Un descanso no es estancamiento, es consolidación. Es el momento donde tu cuerpo y tu mente integran lo que has aprendido y ganado en el tramo anterior. Es el momento donde los ladrillos recién puestos se secan y se solidifican antes de que pongas los siguientes encima. Si no permites descansos, si exiges progreso constante sin pausa, los ladrillos no se secan. La estructura se debilita. Y un día colapsas no por falta de disciplina, sino por falta de sabiduría para saber cuándo avanzar y cuándo consolidar. La diferencia entre un descanso sano y el abandono silencioso es la intención y la duración. Un descanso sano es deliberado, breve y mantiene el mínimo no negociable. Sabes que estás descansando, sabes cuándo vas a retomar la intensidad completa, y mientras descansas, sigues poniendo tu ladrillo mínimo diario para mantener la cadena intacta. El abandono silencioso no tiene fecha de fin, no tiene intención de retomar, y no pone ningún ladrillo. Tu tarea para esta lección es hacer zoom out en tu vida y ver la escalera completa. Escribe dónde estabas cuando empezaste esta serie. ¿Qué pensabas? ¿Qué sentías? ¿Qué hacías o dejabas de hacer? Y luego escribe dónde estás hoy. ¿Qué has cambiado? ¿Qué has construido? ¿Qué herramientas tienes ahora que no tenías entonces? La diferencia entre esos 2 puntos es tu escalera, con todos sus escalones, sus descansos, sus retrocesos y sus saltos. Y esa escalera es tuya, la subiste tú. Y ningún tropiezo, ningún día malo, ningún retroceso temporal puede quitarte los escalones que ya subiste. Octava, lección estoica. Cada vez que te recuperas de una caída te vuelves más difícil de derrotar, porque aprendes que puedes sobrevivir lo que creías que te destruiría. Hay algo que pasa dentro de ti cada vez que te levantas después de una caída que es más valioso que cualquier racha de días perfectos. Algo que no puedes obtener de ninguna otra forma. Algo que los días buenos, por muchos que sean, no pueden darte. Y ese algo es la evidencia empírica, verificada por tu propia experiencia. No por un libro, ni por un podcast, ni por las palabras de un mentor, de que puedes sobrevivir lo que creías que te destruiría. Antes de tu primera caída y recuperación, el miedo al tropiezo es teórico. Te da miedo caer porque imaginas que caer será catastrófico, que la caída te destruirá, que no podrás levantarte, que el dolor será insoportable, que el daño será irreparable.
Toda esa narrativa catastrófica vive en tu imaginación y tiene un poder enorme sobre ti precisamente porque nunca la has puesto a prueba. Nunca has verificado si la catástrofe que imaginas es real o si es una ficción que tu miedo construyó para mantenerte paralizado. Pero cuando caes y te levantas, cuando tropiezas y sigues caminando, cuando fallas y pones un ladrillo al día siguiente, algo cambia dentro de ti de manera permanente. La narrativa catastrófica pierde poder, porque ahora tienes datos reales de tu propia vida que contradicen la historia de terror que tu mente había fabricado. Caíste y no te destruyó. Tropezaste y no fue el fin. Fallaste y al día siguiente seguías vivo, seguías siendo capaz, seguías teniendo la opción de poner otro ladrillo. La catástrofe imaginada resultó ser una incomodidad temporal, y esa lección, aprendida en carne propia, es irreemplazable. La segunda vez que caes, el miedo es menor, no porque la caída duela menos, porque ya sabes que sobreviviste la primera. Tu mente intenta la misma narrativa catastrófica. Esto es terrible, se acabó todo, no vas a poder levantarte, pero ahora tienes un contraargumento que antes no tenías. La última vez también creí que era el fin y me levanté. ¿Por qué esta vez sería diferente? La tercera vez, el miedo es aún menor. La cuarta, menor todavía. Y en algún punto, después de suficientes caídas y recuperaciones, el miedo al tropiezo pierde su poder paralizante. No desaparece completamente. Siempre hay una incomodidad en caer. Pero deja de ser una amenaza existencial. Deja de ser algo que te paraliza y te mantiene en el suelo. Se convierte en lo que siempre fue. Un momento incómodo dentro de un proceso largo que incluye momentos incómodos como parte de su estructura. Eso es lo que significa volverse más difícil de derrotar. No es que las caídas dejen de pasar, van a seguir pasando toda tu vida. No es que el dolor desaparezca mágicamente, vas a seguir sintiendo el impacto cada vez que tropieces. No es que la adversidad se suavice y se vuelva amable, la adversidad es adversidad y va a seguir siéndolo. Lo que cambia eres tú. Es que las caídas dejan de tener el poder de detenerte porque ya demostraste, con evidencia real de tu propia experiencia, que puedes levantarte de ellas. Es que desarrollas la capacidad de funcionar con dolor en lugar de necesitar que el dolor desaparezca para funcionar. Es que la adversidad que antes te parecía una montaña insuperable, ahora la ves como un escalón más en la escalera que ya has subido docenas de veces. No más fácil, más familiar. Y lo familiar no paraliza, lo desconocido sí. Marco Aurelio se volvió más difícil de derrotar con cada crisis que superó durante sus 19 años de reinado. La primera crisis de su reinado probablemente lo golpeó con una fuerza que lo hizo dudar de todo. Pero la 20ª crisis, aunque pudiera ser objetivamente peor que la primera, lo encontró más preparado. No porque hubiera aprendido a evitar las crisis, porque había aprendido que podía sobrevivirlas, que no lo destruían, que al otro lado de cada crisis seguía de pie, seguía funcionando, seguía siendo capaz de poner ladrillos. Y esa acumulación de evidencia de supervivencia se convirtió en una fortaleza interior que ninguna crisis nueva podía penetrar. Séneca describía este proceso como el endurecimiento del espíritu por la adversidad. No el endurecimiento como insensibilidad, sino como resistencia. Como el acero que se endurece al ser sometido al fuego y al golpe del martillo. No porque el fuego y el martillo sean agradables, sino porque el proceso de soportarlos y sobrevivirlos produce un material más fuerte que el original. Una persona que ha caído y se ha levantado múltiples veces tiene un espíritu templado por la experiencia que una persona que nunca ha caído simplemente no puede tener. Séneca lo vivió en su propia piel de una manera extraordinaria. Cada golpe que la vida le dio, y fueron muchos y devastadores, lo encontró más preparado que el golpe anterior. El exilio fue brutal, pero la experiencia de sobrevivirlo le dio una fortaleza que usó cuando enfrentó la caída final de su relación con Nerón. No le quitó el dolor, le dio la certeza de que podía soportar el dolor y seguir siendo quien había decidido ser. Epicteto enseñaba que los obstáculos son el gimnasio del espíritu, y como en cualquier gimnasio, la resistencia se construye progresivamente. No empiezas levantando el peso más grande, empiezas con pesos pequeños que van creciendo a medida que tu capacidad aumenta. Los tropiezos pequeños de hoy te preparan para los obstáculos grandes de mañana. La caída que hoy te parece devastadora te está entrenando para enfrentar caídas futuras que serían genuinamente devastadoras si te encontraran sin el entrenamiento previo. Cada recuperación es un entrenamiento, no un castigo, no un fracaso.
un entrenamiento que te hace más fuerte para lo que viene. Y lo que viene siempre incluye más obstáculos, más tropiezos, más caídas. Pero tú los enfrentas con el acumulado de todas las recuperaciones anteriores, con la evidencia empírica de que sobreviviste lo que creías que te destruiría, con la certeza, ganada a golpes, de que puedes caer y levantarte, de que la caída no es el final sino una parte más del entrenamiento que te convierte en alguien que, eventualmente, se vuelve muy difícil de derrotar. Hay algo que las personas más resilientes del mundo, las que construyen cosas significativas a pesar de los golpes, las que caen y se levantan con una consistencia que parece sobrehumana, tienen en común y que las personas que abandonan fácilmente no tienen: un archivo interno de recuperaciones, un catálogo mental de todas las veces que cayeron y se levantaron, un inventario de evidencia personal e intransferible que dice: puedo con esto, respaldado no por optimismo vacío, ni por frases motivacionales copiadas de Internet, sino por hechos concretos, verificables, reales, de su propia historia de vida. Cuando enfrentan un nuevo obstáculo, acceden a ese archivo y encuentran pruebas de que obstáculos similares ya fueron superados, y esa prueba les da la fortaleza para enfrentar el obstáculo nuevo con la confianza de quien ya ha demostrado que puede. Tú estás construyendo ese archivo ahora. Cada caída de la que te recuperes durante este proceso de construcción es una entrada en tu archivo de resiliencia. Cada día malo que no conviertas en semana mala es evidencia que puedes usar la próxima vez que caigas. Cada tropiezo que no convierta en abandono es un músculo de recuperación que se fortalece para el próximo tropiezo. Tu tarea para esta lección es crear tu archivo de recuperaciones. Quiero que escribas 3 momentos de tu vida donde caíste y te levantaste. No necesitan ser caídas dramáticas. Pueden ser momentos donde algo salió mal, y tú, en lugar de rendirte, encontraste la manera de seguir adelante. Momentos donde enfrentaste algo que creías que te destruiría y descubriste que no te destruyó. Escribe qué pasó, qué sentiste en el momento de la caída, qué hiciste para levantarte y qué aprendiste de la experiencia. Ese documento es tu archivo de resiliencia, tu evidencia empírica de que puedes sobrevivir lo que te asusta. Y la próxima vez que caigas, antes de dejar que tu mente te convenza de que esta vez es diferente, de que esta vez sí es el final, abre tu archivo y recuerda: ya sobreviviste antes. Puedes sobrevivir otra vez. La evidencia está ahí, escrita con tu propia mano, esperando a recordarte quién eres realmente, cuando tu mente intenta convencerte de que eres alguien que no puede levantarse. Novena lección estoica. Epicteto caminaba con una pierna destrozada por su antiguo amo, y enseñó que los obstáculos no detienen el camino, sino que son el camino. De las 3 grandes mentes estoicas, Epicteto es el que vivió esta lección más literalmente. No como metáfora, no como idea filosófica abstracta, en su propio cuerpo, cada día, cada paso que daba. La historia que se cuenta sobre su pierna varía según las fuentes. Algunas dicen que su amo le rompió la pierna deliberadamente como castigo. Otras dicen que su amo le torció la pierna hasta romperla mientras Epicteto le advertía con calma: la vas a romper. Y cuando la pierna se rompió, dijo simplemente: te dije que la ibas a romper. Sin gritar, sin llorar, sin odio. Con la serenidad de alguien que entendía que lo que el amo hacía estaba fuera de su control, pero que su respuesta al dolor estaba completamente dentro de su poder. Esa pierna nunca sanó correctamente. Epicteto caminó con una cojera permanente el resto de su vida. Cada paso que daba era un recordatorio físico del maltrato que había sufrido. Cada movimiento le costaba más esfuerzo que a una persona con 2 piernas sanas. Cada día empezaba con una desventaja que no había elegido, que no había causado y que no podía eliminar. Y cada día, con esa pierna rota, caminaba hacia su escuela y enseñaba, no sobre cómo superar los obstáculos, sobre cómo usar los obstáculos como el material mismo del crecimiento, sobre cómo convertir lo que te impide avanzar en la razón por la que avanzas de la manera en que avanzas. Esta es la idea más poderosa que los estoicos nos dejaron y la que más necesitas ahora que estás aprendiendo a mantener el momentum ante la adversidad. El obstáculo no está en tu camino. El obstáculo es tu camino. Tu día malo no es una interrupción de tu proceso de construcción. Es parte de tu proceso de construcción. Tu tropiezo no es un desvío del camino que elegiste. Es el camino. Tu recaída en un viejo hábito no es una señal de que fracasaste. Es un ladrillo de información que te dice exactamente dónde están tus puntos débiles y que te da la oportunidad de fortalecerlos.
Cuando Epicteto enseñaba con su pierna rota, no enseñaba a pesar de su pierna rota. Enseñaba gracias a su pierna rota. Porque esa pierna le había dado una comprensión del sufrimiento, de la injusticia, de la capacidad humana de seguir funcionando con limitaciones que ningún libro podría haberle dado. La pierna rota era su credencial más poderosa. No un obstáculo a superar, sino la fuente misma de su autoridad para hablar sobre lo que hablaba. Tus obstáculos funcionan exactamente igual, aunque tu mente insista en verlos como pruebas de tu fracaso en lugar de como fuentes de tu fortaleza. Tu historia de fracasos, de tropiezos, de recaídas, de días malos, de promesas rotas contigo mismo, no es un lastre vergonzoso que cargas y que te impide avanzar. Es tu currículum de experiencia. Es el catálogo de lecciones que pagaste con dolor y que ahora puedes usar como herramientas de construcción. Cada vez que fallaste y encontraste la manera de levantarte, aprendiste algo sobre ti mismo, que las personas que nunca fallaron simplemente no saben y no pueden saber porque el conocimiento que viene del fracaso vivido no se puede adquirir de ninguna otra forma. Cada vez que tropezaste, descubriste un punto ciego en tu armadura que ahora puedes reforzar porque lo viste. Cada vez que recaíste en un viejo patrón, identificaste un gatillo, una debilidad, un mecanismo automático que ahora puedes interrumpir conscientemente porque la recaída te lo mostró con una claridad que la reflexión teórica nunca te habría dado. Esos fracasos no te debilitan si los usas correctamente. Te informan, te dan datos que no tenías antes de caer, te muestran exactamente dónde enfocar tu trabajo de construcción para que la estructura sea más sólida la próxima vez. Un ingeniero que estudia los puntos donde un puente se debilitó, construye un puente más fuerte. Tú puedes hacer exactamente lo mismo con las grietas que tus tropiezos revelaron en tu proceso de construcción personal. Marco Aurelio expresaba esta idea cuando escribía que el impedimento para la acción puede convertirse en el impulso de la acción, que lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Una guerra que no quería pelear se convirtió en la circunstancia donde escribió una de las obras más profundas de la historia. Una plaga que no podía detener se convirtió en el contexto donde ejerció sus virtudes más elevadas. La muerte de sus hijos, el dolor más devastador imaginable, se convirtió en el crisol donde su filosofía dejó de ser teoría y se convirtió en práctica viva. Cada obstáculo que debería haberlo detenido se convirtió en el terreno donde creció más. Séneca lo vivió en el exilio. El exilio que debería haber sido el fin de su carrera intelectual se convirtió en el laboratorio donde produjo algunas de sus obras más profundas. La pérdida de todo lo que tenía se convirtió en la circunstancia que le dio la perspectiva necesaria para escribir sobre lo que realmente importa cuando todo lo superficial ha sido arrancado. El obstáculo no lo detuvo. Se convirtió en su camino hacia una profundidad que nunca habría alcanzado desde la comodidad de Roma. Hay una aplicación práctica de esta idea que necesitas implementar ahora mismo en tu proceso de construcción. Cada vez que tropieces, en lugar de interpretar el tropiezo como una señal de fracaso, interprétalo como información. Hazte 3 preguntas que transforman el obstáculo de enemigo en maestro. Primera, ¿qué me mostró esta caída sobre mis puntos débiles que no podía ver antes de caer? Cada tropiezo revela una vulnerabilidad que no habías visto o que habías subestimado peligrosamente. La recaída en un viejo hábito te muestra que el gatillo que la provocó sigue activo, sigue funcionando, sigue teniendo acceso a tus comportamientos automáticos y que necesitas un plan específico y concreto para manejarlo la próxima vez que aparezca. La ruptura de tu racha te muestra en qué condiciones exactas tu disciplina flaquea, a qué hora del día, en qué estado emocional, bajo qué circunstancias y qué necesitas cambiar en tu entorno o en tu rutina para protegerla mejor la próxima vez. Segunda, ¿qué puedo hacer diferente, concretamente, la próxima vez que enfrente este mismo obstáculo? No se trata de evitar el obstáculo porque no puedes evitarlo. Se trata de responder diferente cuando aparezca de nuevo. Porque va a aparecer de nuevo. Los mismos gatillos, las mismas debilidades, las mismas tentaciones van a presentarse una y otra vez. Y cada vez que te presentan una oportunidad de responder con más habilidad que la vez anterior. Tercera, ¿cómo me hace más fuerte este tropiezo? No como consuelo vacío de lo que no te mata te hace más fuerte. Como evaluación real de qué capacidad nueva tienes ahora que no tenías antes de caer. Tal vez ahora conoces tu gatillo. Tal vez ahora sabes qué hora del día es tu momento más vulnerable. Tal vez ahora entiendes que necesitas un sistema de apoyo que antes no considerabas necesario. Esa información es fuerza real que no tenías antes del tropiezo.
Epicteto no habría elegido que le rompieran la pierna. Marco Aurelio no habría elegido la plaga, ni las guerras, ni la muerte de sus hijos. Séneca no habría elegido el exilio. Pero los tres tomaron lo que no eligieron y lo convirtieron en el material con el que construyeron algo extraordinario. No a pesar de los obstáculos, sino a través de ellos, usando los obstáculos como el camino mismo. Tu tarea para esta lección es tomar tu tropiezo más reciente, ese que te tiene en el suelo, o que todavía duele cuando lo recuerdas, y responder las 3 preguntas, no para consolarte, para extraer de ese tropiezo toda la información y toda la fortaleza que contiene, para convertir lo que tu mente interpreta como una derrota en lo que realmente es, un ladrillo de sabiduría que puedes usar para construir algo más sólido que lo que tenías antes de caer. El obstáculo no está en tu camino. El obstáculo es tu camino, y cada paso que des con tu propia pierna rota, con tus propias limitaciones, con tus propios fracasos como compañeros de ruta, es un paso que te acerca a la persona que solo puedes construirte atravesando exactamente las dificultades que estás atravesando. No hay atajo, no hay camino sin obstáculos, hay el camino con obstáculos que tú conviertes en escalones, o hay la inmovilidad de quien se sentó a esperar un camino liso que no existe. 10ª lección estoica. Hoy puedes elegir ver tu último fracaso como el final, o como el entrenamiento que te preparó para lo que viene. La diferencia está solo en tu mente. Todo lo que hemos trabajado en este episodio se reduce a esto, a una elección, a una decisión que tomas cada vez que tropiezas, cada vez que caes, cada vez que la vida te golpea y te deja en el suelo preguntándote si vale la pena levantarte. La elección es simple, pero sus consecuencias son absolutas. ¿Esto que me pasó es el final o es entrenamiento? Si eliges verlo como el final, todo se detiene. La construcción se abandona como un edificio a medio terminar al que nadie vuelve. Los ladrillos que pusiste con tanto esfuerzo durante semanas y meses se quedan donde están, expuestos al clima, empezando a deteriorarse por el desuso. El propósito que estabas construyendo se archiva en el cajón de las cosas que intentaste y que no funcionaron, junto con las dietas abandonadas, los proyectos inconclusos y las promesas rotas. La persona nueva que estabas construyendo con tanta intención se congela en la versión incompleta que tenía cuando decidiste que era el final, como una escultura abandonada a mitad del proceso que nunca va a revelar la forma que debió tener. Y vuelves a ser quien eras antes de empezar, el tú del episodio 1, el que estaba perdido y lo sabía pero no hacía nada al respecto, el que no tenía dirección ni herramientas ni la valentía de confrontar su propia mediocridad. El que vivía por inercia esperando que algo cambiara sin hacer nada para provocar el cambio. Todo el trabajo de 11 episodios, cada lección, cada tarea, cada confrontación dolorosa contigo mismo, se pierde, no porque fue destruido por el tropiezo, sino porque elegiste interpretar el tropiezo como destrucción cuando no lo era. Si eliges verlo como entrenamiento, todo continúa, todo. El tropiezo se convierte en información valiosa sobre tus puntos débiles. La caída se convierte en una nueva entrada en tu archivo de resiliencia que fortalece tu evidencia de que puedes sobrevivir lo que te asusta. El dolor se convierte en combustible de alta calidad para una versión más fuerte, más informada, más resiliente de ti mismo. Y te levantas. No porque sea fácil levantarte. No porque no duela. No porque hayas dejado de sentir la tentación de quedarte en el suelo. Te levantas porque decidiste, con la proairesis que Epicteto te enseñó a proteger en el episodio 9, que este tropiezo no tiene el poder de determinar la dirección de tu vida, que tu dirección la decides tú con tus acciones, no la decide un día malo con su impacto emocional temporal. La diferencia entre esas dos interpretaciones no está en la realidad externa. El evento es el mismo, el tropiezo es el mismo, el dolor es el mismo. La diferencia está exclusivamente en tu mente, en el significado que le asignas a lo que pasó, y ese significado es una elección, no un reflejo automático que no puedes controlar, una elección que haces activamente cada vez que algo sale mal. Los estoicos entendían esto con una claridad que la psicología moderna tardó siglos en redescubrir. No son los eventos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de los eventos. La misma lluvia que arruina el picnic del turista riega el campo del agricultor. El mismo despido que destruye a una persona libera a otra para empezar algo que llevaba años posponiendo. La misma enfermedad que amarga a uno despierta a otro a lo que realmente importa. El evento es neutro, la interpretación le da significado, y la interpretación es tuya.
Epicteto lo expresó con la frase más citada del estoicismo: no nos perturban las cosas, sino los juicios que tenemos sobre las cosas. Tu último fracaso no te perturba. Tu juicio de que ese fracaso significa soy un fracasado, o no puedo, o se acabó todo, es lo que te perturba. Y ese juicio no es un hecho. Es una historia que tu mente construyó sobre un hecho. Y las historias se pueden reescribir. Puedes tomar el mismo hecho, el mismo tropiezo, el mismo día malo, y escribir una historia completamente diferente. En lugar de fallé porque soy débil, puedes escribir fallé porque encontré una debilidad que ahora puedo fortalecer. En lugar de se acabó todo, puedes escribir se acabó un día y mañana empieza otro. En lugar de no puedo hacer esto, puedes escribir hoy no pude y mañana voy a intentar diferente. La historia que escribas sobre tu fracaso es la historia que va a determinar lo que haces después. Si escribes una historia de final, te quedas en el suelo. Si escribes una historia de entrenamiento, te levantas. Así de simple, así de poderoso. Marco Aurelio reescribía sus historias cada noche en sus meditaciones. Cuando algo salía mal, no escribía la historia de la víctima ni la historia del derrotado. Escribía la historia del aprendiz. Esto pasó. Esto puedo aprender de ello. Esto voy a hacer diferente mañana. Cada entrada era un ejercicio activo de reinterpretación, de tomar un evento doloroso y convertirlo en material de construcción a través de la historia que elegía contarse sobre ese evento. Séneca hacía lo mismo en sus cartas. Cuando describía sus adversidades a Lucilio, no las describía como desgracias que lo habían destruido. Las describía como experiencias que lo habían profundizado. No porque fuera un optimista ingenuo que veía todo con color rosa, porque elegía conscientemente la interpretación que lo movía hacia adelante en lugar de la interpretación que lo mantenía en el suelo. Era una elección deliberada, repetida cada vez que la vida le presentaba un nuevo golpe. Epicteto llevaba esto a la práctica más directa. Antes de reaccionar a cualquier evento, se detenía a examinar su juicio sobre el evento. ¿Es esto tan terrible como mi primera reacción sugiere? ¿O mi reacción es desproporcionada al evento real? ¿Qué historia estoy construyendo sobre esto y es la historia más útil que puedo contar? Esas preguntas, hechas en el momento del impacto, le permitían elegir su interpretación en lugar de ser arrastrado por la interpretación automática que su mente catastrofista intentaba imponer. Tú puedes hacer lo mismo, ahora mismo, con tu último fracaso, con tu último día malo, con tu último tropiezo que todavía pesa en tu mente y que tu narrativa interna ha convertido en evidencia de que no puedes, de que no sirves, de que todo fue una pérdida de tiempo. Puedes reescribir esa historia, no cambiando los hechos. Los hechos son los hechos y no puedes alterarlos. Cambiando el significado que les das, cambiando la conclusión que extraes, cambiando la narrativa de esto demuestra que soy un fracaso a esto demuestra que todavía tengo trabajo que hacer y que tengo la honestidad de reconocerlo. Hay una frase que quiero que te lleves de este episodio como herramienta permanente para cada tropiezo futuro. Una frase que resume todo lo que hemos trabajado en 10 lecciones de Momentum y que puedes usar cada vez que tu mente intente convertir un día malo en un final definitivo. Esto no es el final, esto es parte del entrenamiento. 10 palabras, eso es todo lo que necesitas para reinterpretar cualquier fracaso. Para cambiar la historia de derrota por una historia de crecimiento. Para elegir levantarte en lugar de quedarte en el suelo. Tu tarea final para este episodio integra todo lo que hemos trabajado. Quiero que tomes tu último tropiezo, el más reciente, el que todavía pesa, y hagas lo siguiente. Primero, escribe la historia que tu mente te ha estado contando sobre ese tropiezo, sin editar, sin censurar. La historia completa con todo el dramatismo y la catástrofe que tu mente le ha dado. Fallé otra vez. No puedo mantener nada. Siempre es igual. No tengo lo que se necesita. Segundo, lee esa historia en voz alta. Escúchala. Siente lo exagerada que suena cuando la sacas de tu mente y la pones en el aire donde puede ser examinada con distancia. Tercero, reescríbela. La misma situación, los mismos hechos, pero con una narrativa de entrenamiento en lugar de una narrativa de final. Tuve un día malo. Un día. No una vida mala. Un día. Y ese día me mostró que mi punto débil es lo que sea, y que mañana puedo abordarlo diferente. No soy un fracaso.
soy un constructor que encontró una grieta en su estructura y que ahora tiene la información para repararla. Cuarto, cierra el cuaderno, pon tu mínimo no negociable hoy y mañana empieza como si fuera el primer día de una cadena nueva. Porque lo es. Y esta cadena, construida con la sabiduría de todas las cadenas anteriores que se rompieron, va a ser más fuerte que cualquiera de las que vinieron antes. No porque tú seas diferente, porque ahora sabes cosas que antes no sabías, porque cada caída anterior te enseñó algo que esta nueva cadena va a usar como cimiento. Hemos llegado al final del episodio 11, y lo que hemos hecho hoy es armarte contra el enemigo más silencioso y más letal de todo lo que has construido en esta serie, la tentación de rendirte cuando las cosas se ponen difíciles. No te di motivación. La motivación se acaba. Te di herramientas. Las herramientas duran. Hagamos el recorrido de lo que vivimos hoy. En la introducción entendiste que el día malo es inevitable y que lo que importa no es el día malo en sí, sino lo que haces después. Que Marco Aurelio enfrentó plaga, guerra y la muerte de sus hijos y se levantó cada mañana. Que Séneca fue exiliado 8 años y siguió escribiendo. Que Epicteto caminó toda su vida con una pierna destrozada y enseñó que los obstáculos son el camino. En la primera lección estoica aprendiste la mecánica exacta de cómo se destruye el progreso. 5 pasos que van del día malo a la interpretación catastrófica, al segundo día malo, a la semana mala, al abandono silencioso, y que la destrucción empieza siempre en la interpretación, no en el evento. Creaste tu protocolo de día malo, reconocer sin generalizar, poner un ladrillo mínimo y empezar limpio al día siguiente. En la segunda lección estoica, entendiste que tropezar es obligatorio para quien se mueve y que quedarte en el suelo es una elección que renuevas cada minuto. Que la cultura del procesamiento infinito es una trampa elegante para la inacción, que la inercia del suelo crece con cada día que pasas ahí, y adoptaste la regla de las 24 horas, máximo un día en el suelo antes de poner al menos un ladrillo. En la tercera lección estoica, Marco Aurelio te mostró la magnitud de lo que enfrentó. La peste antonina, guerras interminables, la traición de Ovidio Casio, la muerte de la mayoría de sus hijos. Y cada mañana se decía, levántate, el trabajo de un ser humano te espera. No inspiración, supervivencia. Escribiste tu propia frase de levantarte para las mañanas difíciles. En la cuarta lección estoica destruiste la dependencia de la motivación. Entendiste que la motivación es gasolina de cohete que se agota rápido, mientras que la disciplina es energía nuclear que sostiene todo el viaje. Que la transición de motivación a disciplina es donde la mayoría abandona. Y definiste tu mínimo no negociable, la versión más pequeña de tu práctica que puedes hacer incluso el peor día de tu vida. En la quinta lección estoica aprendiste que el momentum es más fácil de mantener que de recuperar, que cada día de inactividad duplica el esfuerzo de reinicio, que la regla de 24 horas protege tu velocidad residual, y que la deliberación poscaída es negociación con la resistencia disfrazada de prudencia. La decisión inteligente es siempre levantarte. En la sexta lección estoica, Séneca te enseñó desde sus 8 años de exilio que rendirse es la única derrota real, que mientras sigas poniendo ladrillos, sin importar las circunstancias, no estás derrotado, que el exilio que debió destruirlo lo profundizó y lo templó, e identificaste algo que abandonaste silenciosamente y le pusiste un ladrillo hoy. En la séptima lección estoica, reemplazaste la imagen falsa del progreso, como línea recta, por la imagen real de la escalera irregular. Entendiste que los descansos, los retrocesos y los saltos son todos parte del mismo ascenso. Que bajar 2 escalones de 50 no te pone en el inicio sino en el 48. E hiciste zoom out para ver todo lo que has subido desde el episodio 1. En la octava lección estoica, descubriste que cada recuperación te fortalece porque te da evidencia empírica de que puedes sobrevivir lo que creías que te destruiría, que el miedo al tropiezo pierde poder con cada tropiezo superado, y creaste tu archivo de resiliencia con 3 momentos donde caíste y te levantaste. En la novena lección estoica, Epicteto te mostró con su pierna destrozada que los obstáculos no detienen el camino, sino que son el camino, que tus fracasos son tu currículum de experiencia, y aprendiste a extraer información y fortaleza de cada tropiezo con 3 preguntas. ¿Qué me mostró? ¿Qué hago diferente? ¿Cómo me hace más fuerte? Y en la 10ª lección estoica, entendiste que la diferencia entre ver un fracaso como el final o como entrenamiento está exclusivamente en tu mente.
que los eventos son neutros y que la interpretación es tuya. Reescribiste la historia de tu último tropiezo de narrativa catastrófica a narrativa de crecimiento. Y te llevas la frase que resume todo. Esto no es el final. Esto es parte del entrenamiento. Si este episodio te dio las herramientas para levantarte de cualquier caída, deja en los comentarios la frase que establecimos al inicio. Un día no me define. Comparte este episodio con alguien que abandonó algo porque un día malo le hizo creer que todo estaba perdido. Alguien que está en el suelo ahora mismo decidiendo si vale la pena levantarse. Alguien que necesita escuchar que su tropiezo no destruyó nada y que el único momento donde todo se pierde de verdad es el momento donde deja de intentar. Y la próxima vez que caigas, porque vas a caer, recuerda, un día malo no destruye meses de trabajo. Lo que destruye meses de trabajo es convertir un día malo en una semana mala y una semana mala en un abandono silencioso. Rompe el ciclo en el primer eslabón. Levántate en las primeras 24 horas. Pon tu mínimo no negociable. Y sigue caminando. Ahora necesito prepararte para lo que viene, porque lo que viene es el final de esta serie, el último episodio, el episodio que cierra el ciclo de todo lo que has construido desde que aceptaste que estabas perdido en el primer capítulo de este viaje. Piensa en quién eras cuando empezaste a escuchar esta serie. Piensa en lo que sentías, en lo que creías sobre ti mismo, en las mentiras que te contabas, en el peso que cargabas, en la identidad vieja que te tenía atrapado, en la inacción que dominaba tu vida, en las emociones que te controlaban, en la incapacidad de estar solo, en la falta de límites que permitía que cualquiera entrara en tu vida sin permiso, en la ausencia de propósito que te hacía sentir que existías sin razón, en la fragilidad ante los tropiezos que te hacía abandonar cada vez que algo salía mal. Ahora piensa en quién eres hoy. Después de 11 episodios de trabajo profundo, de confrontación con verdades que preferías no ver, de construcción deliberada de una persona que no existía cuando empezaste a escuchar, no eres la misma persona. No puedes serlo. Es imposible que lo seas. Algo cambió dentro de ti durante estos 11 episodios. Algo se construyó donde antes había vacío. Algo nació en ti que no existía antes de esta serie y que ahora, aunque todavía es frágil, aunque todavía necesita protección y consistencia, está ahí, real, tuyo, construido con tus propias manos. El episodio 12 se llama La persona que serás está esperando que muera quien eres hoy. Y es el episodio del renacimiento, el episodio final de esta serie, el episodio donde todo converge, donde consolidamos cada herramienta, cada lección, cada confrontación, cada ladrillo de los 11 episodios anteriores en algo completo, donde la persona nueva que ha estado formándose ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, tropiezo por tropiezo y recuperación por recuperación durante 11 episodios, finalmente se mira en el espejo y se reconoce como quien siempre debió ser, donde la transformación deja de ser un proceso en curso y se convierte en una identidad consolidada, donde el estoy cambiando se transforma en he cambiado. Pero para que esa persona nueva nazca completamente, algo tiene que morir. Los últimos restos de quien eras antes. Las últimas resistencias del viejo yo que todavía intenta volver. Las últimas cadenas que te atan a la versión de ti mismo que ya no te sirve y que ya no eres. No es un final. Es el comienzo más importante de tu vida. El comienzo de la existencia que construiste con tus propias manos durante 12 episodios de trabajo que la inmensa mayoría de las personas no tiene la valentía ni la disciplina de hacer. Esto es estoicismo para ganadores. Esto es de perdido a imparable. Hoy aprendiste que caer no es quedarse, que el momentum se protege levantándote rápido, que la disciplina sostiene lo que la motivación solo puede empezar, que los obstáculos son el camino y no su interrupción. Mañana vas a aprender que levantarte por última vez de las cenizas de quien fuiste te convierte en alguien que ya no puede ser derrotado porque ya dejó de ser la persona que podía serlo. Nos vemos en el episodio 12, el último episodio, el que cierra el ciclo, el que sella la transformación, el que convierte todo lo que construiste durante 11 episodios en la identidad permanente de la persona que vas a ser el resto de tu vida. Tu voz es esencial aquí. Cada reflexión que compartes fortalece y eleva esta comunidad, porque este no es un espacio cualquiera.
Es un círculo de mentes que eligen vivir con conciencia, con disciplina y con carácter. Cada uno de ustedes deja una huella, y la reflexión que reciba más apoyo será fijada como estandarte de este lugar, no como un adorno, sino como un recordatorio del tipo de guerrero que decide pensar, sentir y actuar con claridad estoica. Porque esta es una comunidad que no huye del dolor, lo atraviesa con coraje. Una comunidad que no busca consuelo barato, busca sabiduría. Una comunidad que no se quiebra ante la adversidad, la transforma en fuerza. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya está cambiando. Algo despierta, algo pide más. Por eso, antes de irte, ve a la descripción. Allí encontrarás los caminos que hemos preparado para que continúes fortaleciendo tu mente. No están puestos al azar. Cada uno existe para ayudarte a profundizar, templarte por dentro y volver, una y otra vez, a ese lugar donde nada ni nadie te arrebata la paz. Suscribirte no es un favor al podcast, es un acto de respeto hacia ti mismo. Es decidir que no quieres volver a vivir en automático. Es comprometerte a pensar distinto, a sentir con más orden, a vivir con más intención, porque cada lunes, miércoles y viernes, publicamos reflexiones diseñadas para acompañarte cuando la vida pesa, cuando la mente se agita, cuando necesitas una palabra que te recuerde quién eres. No seguirnos es arriesgarte a perder justo la lección que podrías necesitar en el momento más difícil. Y si eliges ir un paso más allá, si eliges convertirte en miembro, entiende algo con total claridad. No estás donando, estás sosteniendo una misión. Gracias a ti, esta llama no se apaga. Gracias a ti, podemos seguir expandiendo el estoicismo como refugio para miles de personas que hoy luchan por no rendirse. Tu aporte permite que este podcast siga vivo, fuerte y creciendo. No eres un espectador, eres parte del pilar que sostiene esta comunidad. Y si todavía sientes que tu alma te pide algo más profundo, más estructurado, más transformador, entonces entra a estoicismoparaganadores.com. No para entretenerte, para transformarte. Allí encontrarás herramientas diseñadas para templar tu carácter, cuadernos de disciplina mental, ejercicios de introspección, prácticas de orden interno y guías para fortalecer tu percepción. Cada producto digital no solo te entrega claridad, también nos ayuda a llevar este mensaje más lejos, a quienes más lo necesitan. Con cada descarga, te conviertes en parte activa de esta misión. Gracias a ti, este movimiento no se detiene ni deja de despertar conciencia. Así que recuerda, estoicismoparaganadores.com. Nos vemos en nuestro próximo encuentro de Estoicismo para Ganadores, donde seguiremos explorando las riquezas de la sabiduría estoica aplicada a la vida cotidiana. Mientras tanto, aprovecha las sesiones recomendadas que encontrarás en la descripción para continuar tu camino. Y hasta que volvamos a encontrarnos, no olvides esto. Eres el dueño de tu percepción, el guardián de tu paz y el guerrero de tu propia batalla. Ese es el legado del estoicismo. Ese es el arte de ser invencible.